quieres reinar. No tengas miedo a dejarla brotar de verdad. No tengas miedo de alzar tus manos, no tengas miedo de alzar tu voz, no tengas miedo que el de al lado te escuche. Dile lo que tú tengas que decirle al Señor, porque este es tu momento, este es el tiempo, esta es la hora, este es el lugar. Dios te trajo aquí para adorarte. Corro a los brazos de mi Padre y te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre y te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor para mí. Una vez más, corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Tu amor que no tiene fin, más grande que el mar. Tan extenso que no se puede medir, tan alto que nadie llega. Pero ahí está tu amor divino, ahí está tu amor que tuvo misericordia por cada uno de nosotros. Y ese inmenso amor nos dio un gran regalo que se llama gracia. Ese inmenso amor nos entregó al único Hijo del Padre. Ese amor hizo que tú y yo pudiésemos estar ahora aquí sin ningún impedimento, sin ningún velo que pudiera estorbar para entrar a su presencia, sin ninguna puerta cerrada que pudiera no permitir que corriésemos al Padre. Ese inmenso amor te puso aquí y ahora tú decides si aprovecharlo o dejar pasar la oportunidad. Aquí y ahora tú decides verdaderamente adorar, adorar. Y no necesitas una letra para adorar. No necesitas una guía, no necesitas un
hijo mío. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Siempre servirte para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. Hago mi éxito, a ti te arrepiento. Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, restaurame, enamórame. Enamóranos, papá. Y desde mí somos tus hijos, me hace tu gracia, Mary, es tu amor para mí. Corre a sus brazos y te descubro. En mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, y me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Oh, no tiene fin.
Amén. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. La lluvia amenazó, pero al final no llovió, ¿verdad? Bueno, no tan fuerte. Sean bienvenidos todos. Qué bueno que verles acá. ¿Y qué creen? Tenemos o estamos estrenando una nueva serie. Está por ahí y se llama Hablemos de Jesús. Por ahí temprano les enviaba un mensajito acerca del porqué de esta serie. Y es que, no sé ustedes, pero de repente sucede que en el transcurso de nuestra vida cristiana, de nuestros pasos como cristianos, en ese transcurso de repente nos distraemos, y no hablo de como en el celular, no. Nos distraemos de a quién estamos viendo, a quién estamos siguiendo, por qué hacemos lo que estamos haciendo, y de repente alguien no nos responde de la manera que queríamos. De repente vemos a alguien que no está haciendo lo que debería estar haciendo y nos desanimamos de todo, ¿no? Y entonces nos olvidamos que debemos y tenemos que hablar y ver a Jesús. Y de eso va a tratar esta serie. Y como primer capítulo tenemos el tema Yo también. Ahí está, gracias a los de media. Y es que yo les quiero animar, chicos, antes de todo, a que no te distraigas conmigo. Es decir, o el que pase aquí al frente, pasó Reibel, pasó Majo, ha pasado Silvino, ha pasado Isaí, paso yo. Quien esté aquí, no te distraigas con nosotros. Yo también estoy viendo a Jesús y es lo que tú debes ver, ¿no? Al final de cuentas, lo que yo estoy trayendo acá, si no viene en la Biblia, no tiene sentido y está vacío, ¿no? Entonces, la Biblia es nuestro parámetro para poder hablar y hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces, yo quiero que si hay alguien que es nuevo aquí, que está llegando por primera, segunda, tercera vez, sepa también que en nosotros ver a Jesús es la razón del por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? ¿Por qué estas personas que están aquí cantan y levantan sus brazos y como que se ven muy entrados? Porque estamos viendo a Jesús. ¿Por qué saltan y parecen un poco ridículos? Porque estamos viendo a Jesús. La verdad, no estamos viendo a nadie más. Y cuando dejamos de ver a Jesús, creo que empezamos a dejar de hacer eso. Empezamos a distraernos con otras cosas y empezamos a dejar de hacer lo que le da sentido a nuestra vida, lo que llena nuestra alma cuando dejamos de ver a Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús, si ustedes lo saben, Jesús antes de venir a la tierra, Él estaba junto al Padre, ya existía desde hace, bueno, no podemos hablar del tiempo, ¿verdad? Porque Jesús está fuera del tiempo y del espacio, pero Jesús ya era mucho antes de venir a la tierra. Entonces, Él, a pesar de tener su trono, su divinidad, a veces lo hemos escuchado tanto que se nos hace un cotidiano, pero dejó su divinidad y vino a la tierra para vivir como hombre y nacer como hombre y estar entre los hombres, y con eso nos dio, con su vida nos dio ejemplo y con su muerte nos dio una nueva vida a nosotros. Entonces, Él vino a la tierra para morir por nuestros pecados, y no porque nos los va a estar echando en cara, no para que nos haga sentir, nos los vaya a estar recriminando. Él vino voluntariamente por nuestros pecados y para pagar nuestras culpas. Nadie lo obligó, Él decidió y dijo: Padre, yo voy. Y otra, ¿por qué no vino simplemente en el momento de cuando ya se iba a hacer el juicio, en el momento de la cruz? Y no, sino que vino, nació como niño, como bebé, fue un niño, creció, anduvo trabajando como todos, fue hijo de casa como todos, y ya en un momento se entregó. ¿Por qué tuvo que pasar
todo ese proceso. Él era hijo de Dios, él podría elegir o haber elegido llegar a la tierra, hacer su sacrificio e irse, pero vivió 33 años aquí entre nosotros. Pasó de niño, joven, adolescente, adulto, hasta morir. Y yo estaba pensando esto, yo creo que lo hizo para poder entendernos, para poder tener empatía con nosotros, para poder saber qué estás pasando tú, niño, qué estás pasando tú, adolescente, qué estás pasando tú, joven, qué estás pasando tú, adulto. Y poder saber desde su posición como humano qué se siente estar acá. Porque no es lo mismo ser Dios Todopoderoso que ser humano con todas las debilidades que tenemos. Y Él eligió hacerlo, ¿verdad? Entonces, vamos por el primer capítulo que sustenta esto, el primer versículo, perdón, y es Hebreos 2, 17 al 18. Antes de que se me olvide, me gustaría orar. Ya me voy de corrido, pero me gustaría orar. Entonces, si me apoyan, cerramos nuestros ojos y decimos: Señor, Padre maravilloso, bendito Dios, vamos a hablar de tu Hijo, vamos a hablar de ti, Jesús. No permitas que algo que vaya en contra de ti, que no esté conforme a lo que tú quieres que se diga esta noche, no permitas que sea expresado, Señor. Espíritu Santo, te pido que guíes mis palabras, Señor, y te pido también, Señor, que las personas que estén aquí lo atesoren en su corazón, bendito Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, ya estamos ahí. Y dice: y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. De eso hablábamos, ¿no? Está hablando de Jesús. Como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Jesús mismo vino a la tierra, sufrió como tú, fue puesto a prueba como tú. Hay un versículo que dice que fue tentado en todo, así como tú. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a los que son puestos a prueba. ¿Y quiénes son puestos a prueba? Tú, yo y todos, ¿verdad? Somos puestos a prueba. Y miren, ¿de dónde surge este tema o el nombre del tema? Y es que la verdad, si hay algo que es constante en la boca de muchas personas, no me gusta decir el mundo, ¿verdad? Porque ya es como que muy, pero en la vida en general, y a veces nos pasa a nosotros, si hay algo que está de constante es la queja. Y el hecho de quejarnos nos exime de responsabilidades, y el hecho de quejarnos le echa la culpabilidad a otro y no asumimos a veces la responsabilidad de nuestros actos, o tal vez no es culpa nuestra, pero no nos hacemos responsables, simplemente se nos hace más fácil echarle la culpa a otra persona. La posición de víctima a veces nos favorece para no hacer nada, para seguir estando como estamos, y las consecuencias pues es seguir en lo mismo, ¿verdad? Y si alguien no tiene o no practicó la queja y tiene la autoridad para decirte que pasó muchas cosas, muchas pruebas, y sin embargo no estuvo quejándose todo el tiempo, si alguien ha pasado y entiende eso, es Jesús. Así que este tema lo titulé yo también, porque Jesús fue puesto en prueba, fue puesto a prueba en muchas cosas, así como tú, como yo, pero no reaccionó como tú y como yo. No tomó las mismas decisiones que a veces, o las malas decisiones que a veces tomamos. Así que si tú quieres quejarte y decir: es que a mí me pasó esto, es que tú no sabes, es que porque tú estás en esa posición pero yo no. Si alguien puede pararse y decir que te entiendes, Jesús, y se para y te dice: yo también. A lo que tú puedas decirle, Jesús dice: yo también. Entonces, ¿qué les parece
si cada que yo diga Jesús dice, ustedes levantan su mano derecha y dicen, yo también, ¿ok? ¿Cómo va a ser? Otra vez, ¿cómo va a ser? Yo también, ¿sale? Ahí les aviso, cuando diga Jesús dice, levantan su mano y dicen, yo también. Entonces, vamos a ver qué tipo de quejas o qué tipo, creo que hay muchas cosas que no estamos conformes con ello. Tardaríamos mucho, pero elegí algunas que siento que son muy acordes al tema. Incluso Jesús pasó muchas más dificultades que las que vamos a ver acá, pero no puedo ponerlas todas en un solo tema. Pero vamos a hablar de estas. Y es que hay gente que dice, siento que todos tienen lujos, privilegios, tienen cosas que yo no tengo. Siento que soy el más pobrecito de todos, ¿no? Y Jesús dice, yo también. Levanten su mano, por favor. Jesús dice, también. ¿Sabes? ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos han sentido que el primo, que el amigo, que el compañero de la escuela, que la persona que está a tu lado tiene lo mejor, que tú no tienes los mejores tenis, que tú no tienes esa mochila, que tú no tienes ese celular, que tienes el primo que tiene su casota grande, pero tú tienes tu casa chiquitita? ¿Quiénes han sentido eso? Que son medio pobrecitos. Ajá, sí soy, ¿eh? Yo también, de hecho. Pero ¿sabes qué? Te voy a hablar de Jesús. Vamos a empezar desde que nació. ¿Dónde nació Jesús? ¿Alguien nació en un chiquero acá? No, ¿verdad? Por más humilde que haya sido, o por pocos recursos que hayan tenido nuestros padres, creo que nadie nació en un establo, ¿verdad? Mínimamente, por más que sea con una partera, naciste en una cama, y la mayoría en un hospital, y algunos un hospital privado, ¿verdad? Entonces, vamos a Lucas 2:24 para ver cuál era la posición económica de los papás de Jesús, porque sabemos que nació en un pesebre porque fue llamado para un censo y ahí le agarró el momento de parir a María, por eso nació en un pesebre. Pero podrían decir, es que tal vez en su casa sí tenían dinero, solo porque estaban de viaje, pero no. En Lucas 2:24 dice, así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido al Señor. ¿Alguien recuerda cuál era el sacrificio por holocausto? ¿Qué animal se sacrificaba? Ándale, un cordero, ¿verdad? Pero en las leyes antiguas dicen, si alguien no tiene dinero, se le aceptan 2 palomas. Entonces, eso lo pueden ver en Deuteronomio y lo buscan, ahorita no. Dice, así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o de 2 pichones de paloma. Es decir, todos sacrificaban un cordero para quedar bien ante Dios, pero los papás de Jesús tenían tan poco dinero que no les alcanzaba para un cordero, y ofrecieron 2 palomas por sacrificio, por sacrificio para presentar a Jesús. Entonces, dinero no tenían los papás de Jesús. No solamente nació en un chiquero, sino probablemente vivía en una casa bastante modesta. Y vemos que, miren, muchos de nosotros, me incluyo, venimos de familias que no tenemos muchos lujos, no tenemos casas, coches, no viajamos cada año ¿a dónde? ¿A Cancún? No, eso sí, ¿verdad? No viajamos cada año a Europa, por ahí, o a Estados Unidos, no, pero siempre tenemos lo necesario. O sea, siempre tuvimos algo que comer en nuestra mesa, siempre hubo tan siquiera un pequeño viajecito aquí a las cascadas de Roberto, ¿verdad? Pero siempre había algo.
realmente la vida de Jesús fue mucho, mucho más, con menos recursos económicos. Y aún así, ¿sabes? Cuando estamos pensando en lo que nos falta y en lo que tiene otras personas, nos volvemos, de alguna manera decirlo, aspiracionistas económicos. Es decir, pensamos que la superación viene por la parte económica. Buscamos tal vez la carrera que genere mejores dividendos, la carrera o el oficio que me genere más economía, porque tal vez pasamos algunas carencias, y si hablamos de carencias, creo que Jesús tuvo más, pero bueno, pasamos algunas ciertas carencias y queremos tener lo que no tuvimos, o queremos que nuestros hijos vayan a tener lo que nosotros no tuvimos de pequeños. Y eso de alguna manera no es que esté mal, pero tampoco está bien. Y mira, ¿sabes? La Biblia no nos dice que estamos destinados a vivir en carencia, que no estamos destinados a vivir pobres, ¿verdad? Y de ser necesario, yo te animo a que estudies, a que te prepares. Pero tenemos que entender esto: la bendición económica, es decir, lo que vayamos a ganar, va a venir directamente proporcional a tu propósito. Tu bendición económica va a ir directamente proporcional al propósito que Dios tenga para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Dios te conoce, pues Él te hizo, ¿no? Entonces, a Dios no le interesa que tengas mucho más dinero del que necesitas para cumplir tu propósito. ¿Por qué? Porque si llegas a tener más, Él te conoce y te vas a perder. Y si llegas a tener mucho menos de lo que necesitas, vas a renegar y vas a padecer. Entonces, Dios quiere que seas prosperado conforme a tu propósito. El problema de muchos es que estamos buscando o pensamos más en los medios para conseguir ese propósito que en el propósito mismo. Y mira, cuando tú deseas tener la solvencia económica que tiene otra persona, que fue hecha para otro propósito, pierdes de vista el tuyo propio. No sé si me explico. En otras palabras, Dios te da los medios para cumplir tu propósito. Pero no persigas los medios a costa de Él. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que vas a ver que tiene mucho dinero, pero tal vez su propósito es tener ese dinero para bendecir a otros. Dios conoce su corazón. Pero tú probablemente no seas destinado a ser millonario. No estés buscando compararte económicamente con otra persona. Dios te promete algo y dice que Él desea que seas prosperado en todo. Y todo es todo. No significa ser millonario, significa que vas a ser prosperado en todo lo que tú pongas la mano. Y otra cosa, también Dios te llama a ser cabeza, que seas líder en donde te pares, donde te pongas, ¿verdad? No te llama a ser millonario. Entonces, creo que Jesús tenía las posibilidades y la capacidad para ser rico, para ser millonario. Si tú ves la palabra, dice que lo seguían 5,000 personas, 3,000 por allá. Si a cada uno le hubiera cobrado cierta cantidad, él se hubiera forrado, ¿verdad? Pero ese no fue su propósito, él no tenía esa intención. Ahora, Jesús tampoco fue pobre, eso que quede claro. Jesús, si vemos y si leemos un poco la Biblia y lo comparamos, por ejemplo, con Juan vestía con piel de camello, Juan comía miel, comía langostas, ¿verdad? Era medio ermitaño, medio loco por ahí, pero Jesús no. A Jesús lo vemos bien vestido,
A Jesús lo vemos llegando a banquetes y a bodas importantes. Jesús siempre cuidó su apariencia, ¿verdad? Aunque no era importante, no era lo más importante para él. Vemos por ahí un capítulo cuando es la crucifixión y vemos a los romanos peleándose por la túnica. Quiere decir que esta túnica era un material y de una tela muy, muy valiosa, muy costosa. Jesús tenía una ropa muy costosa, tanto así que los romanos inmediatamente cuando murió empezaron a ver quién se la quedaba, ¿verdad? Entonces, Dios no te llama a tener mucho dinero, y si lo llegas a tener tampoco está mal. Nos llama a ser prosperados en todo, ¿verdad? Y nos llama a ser pacientes. Por cierto, otro dato, Jesús trabajó desde los 12 años hasta los 30 y trabajó duro. Entonces, de ahí tenemos cierto ejemplo de cómo prepararnos. Tal vez tú no vas a trabajar ahorita porque estás estudiando, pero estudia y estudia bien y prepárate bien. Siguiente queja. Siento que vivo en un mundo muy violento, en un mundo corrupto, y cada vez estamos peor. Jesús dice, yo también. Y sabes, si nos ponemos a analizar cómo estaba el gobierno en la época que Jesús vivió. Si el gobierno de hoy está mal, imagínate el gobierno de aquella época. En el tiempo donde las matanzas eran auspiciadas por el propio gobierno. El gobierno romano simplemente mataba a los presos por diversión. Había un gran coliseo, y había varios de ellos, donde mataban a presos para divertirse. Metían a leones, traían animales de otros lugares como osos y metían a los presos ahí. Llegó el momento donde ya los presos no les divertía y empezaron a meter cristianos. Ese era el gobierno de esa época. Podemos ver ahí, se habla de Juan. Él fue quemado en aceite para divertir a los demás, para dar un castigo ejemplar. Y el propio Jesús fue crucificado. Ese tipo de gobierno era el que reinaba en la época de Jesús. Y sabes, Jesús tuvo la oportunidad, ya siendo bastante popular, tuvo la oportunidad de criticar al gobierno y de usar su influencia para armar una revuelta. ¿Pero qué hizo? Vamos a Mateo 22, 20 y 21. Si hemos escuchado por ahí, de repente le tratan de tender una trampa a Jesús con respecto a los impuestos y le dicen: Jesús, ¿es correcto que teniendo este gobierno tan corrupto, este gobierno tan cruel, tan opresor, le demos todavía impuestos? ¿Qué dice Jesús? ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué dice Jesús? En otras palabras, respeta a tus autoridades, sin importar cómo sean, a tus autoridades municipales, a tus autoridades en la escuela, a tus autoridades en la casa. El problema es que las respetamos de acuerdo a nuestra percepción de qué tanto merecen nuestro respeto. Si vemos que son malos, entonces no los vamos a respetar. Si vemos que papá o mamá falló, les perdemos totalmente el respeto. Pero Jesús nos enseña todo el tiempo ese principio de honra. Hónralos sin importar cómo sean. Y en este caso, les acabo de mencionar cómo era el gobierno romano. Y aún así Jesús dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y un pequeño paréntesis en este versículo. Jesús habla hasta donde no habla. Jesús habla hasta en las pequeñas cosas.
Y algo que entendí hace tiempo, cuando leí este versículo, es que una lección implícita que nos está dando Jesús es que las monedas de ese tiempo tenían la imagen del César. Dice, ¿de quién? ¿De quién está la imagen acá? Pues del César, pues dásela. En otras palabras, y leyendo entre líneas, Jesús te dice, lo que es de valor para el César tiene su imagen. Lo que es de valor para el César tiene su imagen. Y lo que es del valor para Dios tiene su imagen también. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos ese valor importante para Dios. Bueno, entonces, continuando, dice, no significa esto que no nos metamos en política, ¿verdad? Dios quiera que alguien de aquí se levante en esa área, pero sea justo, sea honrado y honre a Dios y al pueblo con los principios de la Biblia, ¿no? No es eso, no es que la política está apartada, no, sino que honres a tus autoridades. Y es que aunque las autoridades no estén del todo bien y aunque parezca injusto, no se trata de un tema de justicia, se trata de un tema de hacer lo correcto delante de Dios. ¿Es justo? Probablemente no. Es lo correcto. Y muchas veces tratamos de hacer las cosas lo que consideramos justo y lo que no es justo, pero no se trata de justicia, se trata de ser lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Sabes? Jesús vino a mostrarnos en este ejemplo, nos viene a mostrar que para hacer una revolución se empieza por la mente y por el alma. Jesús viene a hacer una revolución en el pensamiento, en la forma de creer de la gente, en el alma de las personas. Pero ¿qué hace mucha gente hoy en día? Cuando ve que el gobierno tal vez es injusto, empieza a pelearse con los cristales, a pintar las bardas opresoras, ¿verdad? A rayar los monumentos importantes. Jesús no vino a hacer eso. Vino a cambiar a la gente mediante a su ejemplo y mediante su influencia. ¿Cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es tu influencia? ¿A quién estás animando a cambiar? ¿De quién estás siendo ejemplo? Todos tenemos un contexto en el que nos movemos. La escuela, nuestra casa, nuestro trabajo. Y somos ejemplos. Sin querer, queriendo, somos ejemplos de las personas. ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Más de lo mismo? Ojalá no, ¿verdad? Vamos a otra queja que está muy constante. Y es que Jesús dice, que la gente dice, ¿sabes? Y esto lo he escuchado, siento que me menosprecian, siento que me tienen por poco, siento que no me reconocen lo que hago. Y Jesús dice, yo también. ¿Sabes? Jesús, si lo vemos, Jesús fue aborrecido desde antes de nacer, fue despreciado y rechazado desde antes de nacer. Cuando José se entera que María estaba embarazada, ¿sabes qué quiso hacer José? Ese hijo no es mío. La rechazó y se iba a ir. Desde antes de nacer Jesús fue rechazado por su padre. Naciendo, Herodes planeó un infanticidio para matar a Jesús. Empezó a buscar y decretó que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. Entonces, desde antes de nacer Jesús fue rechazado. Al nacer Jesús fue tratado de matar, fue tratado de ser asesinado.
y las cosas no mejoraron de ahí en adelante. Mira que cuando fue creciendo, saben que Jesús era judío. Jesús practicaba las costumbres judías, leía la Biblia, debatía en las sinagogas. Jesús era un judío y aún por los mismos miembros de su comunidad judía fue rechazado. ¿Qué hicieron los grandes líderes religiosos, los fariseos? Lo desprestigiaron, murmuraron acerca de él, hicieron que quedara mal hasta buscar que lo mataran. Jesús constantemente fue despreciado, rechazado, menospreciado. Pero bueno, eso es la gente de afuera, dirán. Tal vez los que vivían cerca de él sí lo tenían en alta estima. Y vamos a Mateo 13:55. Y vamos a ver qué opinaba la gente que vivía cerca de su casa, sus vecinos, tal vez parientes. Dice Mateo 13:55. Y se burlaban cuando Jesús empezó a predicar. Cuando tú empiezas a compartirle a alguien, va a salir alguien que se va a burlar de ti. Ahí viene el cristiano, ahí viene el cristianito. Aleluya, amén, gloria a Dios. Va a haber alguien que se va a burlar de ti. Y en este caso la gente decía: no es más que el hijo del carpintero. Conocemos a María, su madre. Conocemos a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. ¿Qué es él? Es el hijo del carpintero. Es el hijo del mecánico. Es el hijo del profe. Él no es nada, es hijo del pastor. ¿Alguien te ha menospreciado, te ha dicho o te ha hecho sentir que eres poca cosa? Si alguien sabe de eso, es Jesús. Por ahí menciona un versículo cuando dicen: hemos encontrado al Mesías, es de Nazaret. Y alguien dice: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Cuál es tu colonia? Chacamax. ¿Podrá salir algo bueno de la Chacamax? ¿Podrá salir algo bueno de Pacalná? ¿Podrá salir algo bueno de Palenque, dirán? Pero sí va a salir algo bueno de Palenque. Va a salir algo bueno de donde vienes, de donde vives. Aunque la gente no crea en ti. ¿Sabes? Hay gente que nunca te va a dar el crédito. Nunca te va a reconocer lo que estás haciendo. Y, ¿sabes? Cuando en este caso Jesús fue despreciado y menospreciado y rechazado por muchas personas. Pero lo que lo motivaba no era callar bocas. Y es que eso hacemos mucho. Si me dicen algo, es el motor que me impulsa para callar bocas, ¿verdad? Es para que cuando me vean arriba me lo reconozcan. Y probablemente hay gente que aunque te vea arriba nunca te lo va a reconocer. Y te vas a frustrar. Si vivimos por ese motivo, está motivado por la venganza. Es decir, si queremos salir adelante para demostrarle a alguien que nunca nos ha reconocido nada, el motivo de fondo es la venganza. Y tú quieres que en un momento como tu venganza esa persona te reconozca. ¿Y qué si no lo hace? Es más, aunque lo haga, vas a sentir que es poco con respecto al esfuerzo que tú hiciste. Vas a sentir que te lo reconoce más o menos cuando tú te esforzaste demasiado. Muchas veces pasa con los padres. Hay padres perfeccionistas, hay padres que son demasiado críticos y demasiado duros, y tú buscas satisfacer todo el tiempo los deseos y probablemente nunca te lo van a reconocer y vas a estar frustrado y frustrado y frustrado. Pero Jesús no vino a callar bocas, vino a hacer lo que Dios ya le había encomendado. Y yo le recomiendo eso.
No busquen, no busquen la aprobación de las demás personas. Busquen quedar bien con Dios, aun cuando las demás personas no te lo reconozcan. Jesús entendía que su llamado no estaba en función de lo que esperaban de él. ¿Sabes? Mucha gente esperaba diversas cosas de Jesús. Sin embargo, él sabía cuál era su propósito. Sabía a qué fue llamado. ¿Sabes qué querían los fariseos de Jesús? Los fariseos querían a un Mesías que viniera a vengarse de sus enemigos. Un Mesías que viniera a acabar con todos sus enemigos y que viniera a darle la razón a ellos. No querían un Mesías que los confrontara. No querían un Mesías que perdonara a sus enemigos. Y aún así Jesús tenía bien claro lo que tenía que hacer. Aún lo que esperaban de ellos, no me importa si quedo mal con ustedes, quiero quedar bien con Dios. ¿Sabes? La mamá de Jesús esperaba un Jesús que fuese su orgullo. María quería a Jesús para irlo a presumir a las fiestas, para ir a presumirlo con sus amigas. Miren mi hijo tan grandote que está. Miren, convierte el agua en vino. Ven Jesús, muéstrales. Pero el propósito de Jesús era más grande que eso. Y lo obedeció mientras estuvo en casa. Pero ya cuando fue grande, Jesús, ven a hacer el truco del agua. Mamá, ya. Llegó el momento donde Jesús no buscó complacer las expectativas de su mamá. Hay gente que toda la vida busca que su papá o su mamá le reconozcan y no puede cumplir su propósito porque le pone más peso al propósito de su papá o su mamá. ¿Sabes? Tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá hasta cuando estés en casa. Cuando te cases y saliendo de ella, los vas a honrar, pero vas a obedecer el propósito que Dios imponga en tu vida. ¿Qué esperaban otras personas de Jesús? Sus amigos, porque Jesús tenía amigos, ¿verdad? Lo saben. ¿Qué querían? ¿Cómo querían a Jesús? Esperaban un Jesús que estuviera más tiempo con ellos. Jesús, aquí estamos tus amigos, les deberías dedicar tiempo. Jesús, si tú hubieras estado acá, Lázaro no se hubiera muerto. ¿Para qué vas allá? Pasa tiempo con nosotros. Sus amigos esperaban un Jesús que estuviera ahí con ellos. Y aún así, él sabía bien su propósito. Si los quería, sí son mis amigos, pero yo tengo un llamado más importante. Y prefiero quedar mal con ustedes que quedar mal frente a mi Padre. Vamos a su círculo más cercano. ¿Qué esperaban sus discípulos de Jesús? Los discípulos de repente le dicen: Jesús, esto que estás diciendo es muy fuerte. La gente se te va a ir, Jesús. En otras palabras, querían un Jesús políticamente correcto. ¿Qué les dice Jesús? ¿Se va a ir la gente? ¿Se quieren ir ustedes también? Ahí está la puerta grande. ¿Qué dicen? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida. Jesús no lo movieron de su propósito, ni la iglesia, ni sus papás, ni sus amigos, ni su círculo más cercano lo hizo desenfocarse del propósito que Dios le había dado. ¿Con cuánto nos mueven a nosotros? Él tenía claro su llamado y lo priorizó. Lo puso en primer lugar siempre. Y yo quiero y espero que aquí cada uno vaya descubriendo cuál es su llamado y propósito y lo priorice. Ni la familia, ni los amigos, ni los deseos, ni las circunstancias te pueden hacer mover de tu propósito. Siguiente.
Y es que Jesús, hay alguien o muchas personas que pueden decir, es que vivo en un mundo lleno de tentaciones. Parece que lo más atractivo siempre es lo malo. Parece que lo más interesante siempre va a ser pecado. Jesús dice, yo también. Y es que, creas o no, Jesús también fue tentado en muchas cosas. Hebreos 4:15, si me apoyan ahí. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es que cuando te digo Jesús te conoce y sabe todo lo que estás pasando, tú puedes decir, Jesús también estuvo, voy a poner un ejemplo, Jesús también estuvo envuelto en el alcoholismo. No, Jesús no estuvo envuelto en el alcoholismo. Fue tentado en todo, pero no tomó las mismas decisiones que a veces tomamos nosotros. Si alguien de aquí está envuelto en algún vicio, no es porque no significa que Jesús también estuvo en eso, solamente así me puede entender. No, Él fue tentado en todo, pero no tomó las mismas decisiones. Si estás envuelto en algo es por una decisión, no es por una circunstancia. Las circunstancias te ponen propenso pero tus decisiones te atan a algún vicio, a algún pecado. Entonces, vamos al siguiente versículo. Es Mateo 4:1. Y esta fue la prueba, pues la prueba máxima, ¿no?, de Jesús. Para ello se preparó en ayuno 40 días y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchos conocemos la historia, es un poco larga, pero vamos a hacerla como un resumen. No sé si está donde dice deseos de la carne, la siguiente. Ok. Si saben esta historia, el diablo se enfrenta cara a cara a Jesús, lo confronta y le dice, hey, si tienes hambre, dile a estas rocas que se conviertan en pan. Jesús le contesta con la palabra y le dice, no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Qué nos da a entender esto? Jesús fue tentado con los deseos de su carne. Y uno de los deseos más fuertes es el deseo de comer. Y es de la carne, es el hambre. Tú podrías pensar que hay muchos deseos fuertes de la carne, sí los hay, pero uno de los más fuertes es el hambre. Y Jesús resistió el deseo más fuerte, aun cuando llevaba 40 días sin comer. Otro deseo, otra tentación de Jesús es cuando el diablo, después de eso, va y le dice, hey, lo pone en un peñasco y le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate. Si eres hijo de Dios, aviéntate, porque su palabra dice que a sus ángeles va a enviar y te van a recoger. Jesús le contesta con la palabra, no tentarás al Señor, no lo vas a poner a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Jesús fue tentado con orgullo y vanidad, porque el diablo lo puso, no que eres muy Dios, no que eres muy hijo de Dios, a ver, aviéntate. Ahorita vas a ver cómo me voy a aventar y mi padre me va a recoger. Pudo haber dicho, ahorita le voy a demostrar cómo. Y a veces cuando nosotros tenemos esa motivación, ahorita les voy a mostrar, ahorita les voy a presumir, terminamos mal. Cuando tratas de impresionar a alguien, la mayoría de las veces terminas mal. Y es por orgullo, es por vanidad. Quieres aumentar tu ego. ¿Cómo lo tentó? ¿Cómo tentaron a Jesús? Y esta fue la tercera. Con poder y popularidad. El diablo le dice, nada más, mira, yo soy dueño de todo lo que ves aquí, todos los reinos de la tierra me pertenecen. Si te postras,
y me adoras, yo te voy a dar todo. Y Jesús le contesta al Señor, solamente a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mira, si te postras te voy a dar 13 millones de seguidores. ¿Cuántos? Ni lo están terminando de oír y ya se están arrodillando. Porque hoy en día la popularidad, el poder, es algo muy perseguido. Es algo que es muy anhelado. Si tú le preguntas a los niños, bueno, vi un video donde le preguntaban a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Anteriormente, yo quiero ser doctor, yo quiero ser astronauta. Bueno, hoy en día, yo quiero ser youtuber, yo quiero ser tiktoker, yo quiero ser influencer. Es lo que más quieren los niños hoy en día. Quieren hacer el baile del motomandado. ¿Sí? Hay gente que lo mejor de su vida es que un famoso le haya contestado un tweet. O sea, ese es su máximo logro. Me contestó Kimberly, no sé qué. Ese es el máximo logro de su vida. Vi una entrevista de una muchacha que había grabado un video que se hizo viral y le estaban entrevistando. ¿Tú fuiste la que grabó ese video? Sí, yo fui, y se pone a llorar. Es que estoy muy feliz porque se había hecho viral su video. O sea, para mucha gente la popularidad es lo máximo. ¿Y de qué te sirve? Jesús se encontró en la palabra de Dios y la comunión con el Padre, la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones. Y es ahí donde tú vas a encontrar la fortaleza necesaria para resistir a las tentaciones que se te presenten en tu vida. Ahí nada más. ¿Se te van a presentar tentaciones? Sí. ¿Ya se te presentaron en tu vida? Sí. ¿Cómo vas? Ya tú sabrás si le pones palomita o tachita. Pero si no has sabido resistir a las tentaciones que se te han presentado hasta el día de hoy, déjame decirte que van a haber más. Prepárate. Porque si hoy estás sufriendo las consecuencias de una mala decisión de ayer, si no te preparas, mañana vas a estar sufriendo las malas decisiones que tomaste el día de hoy. Prepárense. No se trata de caer, volverte a levantar, volver a caer, volverte a levantar. Se trata de prepararte para no volver a caer. Pero ¿saben qué? Si caen, aún así Dios es misericordioso y fiel para perdonarte. Muchas veces nos caemos y lo que hacemos es voltear y dejamos de ver a Jesús como si él hubiera tenido la culpa. ¿Qué culpa tiene Jesús de nuestras malas acciones? Siguiente. No sé si alguien se va a sentir identificado con esto. Y es que alguien podrá haber dicho, es que me siento que no estoy tan guapo, no estoy tan bonita, no estoy tan agraciado. Jesús dice, yo también. No sé si alguien está inconforme con su físico, con su cuerpo, con su cara, con su nariz, con sus ojos, con los dientes. Isaías 53:2 habla de la profecía, de cómo iba a ser Jesús. Y dice, creció delante de Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura, ni majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. Ese es Jesús. Y mira que hasta el día de hoy, 2022 años después, seguimos hablando. Y seguimos enamorándonos de Él. Y seguimos
sorprendiéndonos de su vida y seguimos queriendo imitarlo. Dice que no había ninguna hermosura en él, no había nada que nos atrajera, ¿verdad? Nada que nos gustara en él. Muchos se sienten el patito feo, el acomplejado. Es que si mi mamá se hubiera casado con alguien más guapo, yo estaría más, tendría ojos azules, no sé. El cabello no les gusta, los colochos quieren ser lacios, los lacios quieren ser colochos. Es que mi genética, ¿sabes? A veces pensamos en Jesús como nos los pinta la película. No sé si tienen de casualidad una imagen que les pasé por ahí, al Jesús guapo. Ah, claro. Ese es el Jesús de Europa que nos pintan, ¿verdad? Es el actor de la Pasión de Cristo. Es un Jesús hermoso como nos los pintan. Pero sabes, un estudio científico recopiló cráneos, restos humanos de las personas que vivieron en la época de Jesús. Hizo un estudio y recrearon un modelo genético, un modelo del rostro, de cómo podría haber sido una persona promedio en la época de Jesús, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con él. ¿La tienen por ahí? Ese no es Jesús. Cabe aclarar, nadie sabe cómo es. Pero esa es una persona promedio en la época de Jesús. Una persona morena, porque constantemente caminaban bajo el sol. Una persona de cabello un poco rizado, una persona con barba porque era la costumbre, y el cabello un poco recortado porque para esas épocas estaban gobernados por el Imperio Romano y la costumbre de tener el cabello largo ya no estaba tan presente. Probablemente Jesús era pariente nuestro, ¿verdad? Y es que ese es una persona judía promedio en esa época. Y dice la palabra que Jesús no tenía nada diferente, no tenía hermosura en él, era un hombre común. Lo que nos quiere decir es que Jesús es probablemente muy parecido a lo que vemos ahí. Y es que, gracias, lo hermoso, lo atractivo de Jesús no estaba en su físico, no tenía nada que ver con el exterior. Más bien era un asunto de amor, de su sabiduría, de su templanza, de su mansedumbre, de todo lo que, del amor, de la paz, de lo que hablaba del Padre, del amor, de los milagros que hacía. Eso era lo que llamaba la atención de Jesús. Y sabes, lo valioso que tú tienes no es en lo de afuera. Y es que nadie es horrible. Todos somos hermosos ante la mirada de los ojos correctos. Confirmo. Claro. Siempre va a haber alguien que te va a ver con ojos de amor y le vas a parecer la persona más hermosa del mundo. Pero queremos que las personas, o queremos medir nuestra valía de acuerdo a cuántos likes, a qué tan bien nos vemos, a cuántas personas me dicen qué bien te ves. Y es que la salud física es un asunto que sí hay que cuidar. Eso sí. Pero lo estético, déjame decirte que así como naciste, así Dios quiso que estuvieras. Puedes hacerte arreglos y mejoras, eso es algo debatible. Yo me puse los brackets y desde ahí es un asunto estético, ¿verdad? Pero hay obsesión con lo estético y empiezan las operaciones, las cirugías, las liposucciones, entonces todo gira en torno a lo estético y nuestro valor depende
de lo estético. Al final de cuentas terminamos siendo otra persona que no somos. Por ahí leí un artículo, no sé qué tan cierto sea, pero de ser cierto lo creo, que decía que un hombre chino demandó a su esposa porque tuvo hijos feos. Después se enteró que su esposa estaba totalmente operada y no le dijo cómo era. Al final sus hijos sacaron todas las facciones que ya se había operado la mujer, ¿no? Entonces dejamos de ser o queremos dejar ser las personas que somos por ser otras personas y descuidamos la parte interior, que esa sí la podemos embellecer con la palabra, con la lectura, con el amor. Pero como eso no se ve, como eso no genera likes, a veces lo ignoramos. Jesús no se frustró por no ser guapo y de hecho no lo necesitó. Así con esa cara que tenía, con esa cara que tenía, influenció a tantas personas que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Estoy buscando a Danielita. Gracias. Por último, ¿te has sentido traicionado? Jesús dice, yo también. Lucas 22:48. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿así de hipócrita? ¿Es en serio que con un beso me estás traicionando? No sé si han encontrado gente en su vida que por un lado está hablando bonito con ustedes y por el otro empieza a tirarles tierra. Mateo 26:50, acerca del mismo tema. Dice, Jesús le dijo, amigo, haz lo que veniste a hacer. Entonces se acercaron, lo agarraron y lo arrestaron. Y lo que me impresiona de este versículo es que le dice, amigo. Y Jesús no fue hipócrita, Jesús se lo dijo de verdad. Aun cuando Judas lo había traicionado, aun cuando Judas había hecho lo que hizo, Jesús le da la cachetada más grande de la historia, con el guante blanco más grande de la historia, y le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. Y es que si vemos la historia de Jesús, no es una historia hermosa, no es una historia de viajes y paseos, es una historia de cumplir la voluntad del Padre, y eso lo llenaba, lo satisfacía. Y por eso el día de hoy tú y yo estamos acá, y por eso el día de hoy Él está sentado a la diestra del Padre y está vestido de gloria, de poder, de honor. Sin embargo, los que estuvieron aquí desde pequeño lo rechazaron, lo menospreciaron, dudaron de Él, buscaron su muerte, lo traicionaron. Jesús pasó todo eso. No sé cuántas de esas cosas has pasado tú, mínimamente una o dos. A pesar de todo ello y de todos ellos y de todo lo que le hicieron, Jesús ruega al Padre y le dice, Padre,
en una cruz, desangrándose tal vez, dice: Padre, yo sé lo que ellos me han hecho, yo sé lo que piensan de mí, yo sé cuánto me ha dolido, pero aún así, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese ruego yo creo que retumba hasta el día de hoy. Y ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no fue dirigido exclusivamente a los que lo habían tratado mal de pequeño, a los fariseos y a los romanos. Ese ruego hasta el día de hoy es por ti y por mí. Cuando lo tomamos en poco, cuando nos avergonzamos de ser cristianos, cuando manchamos su nombre, cuando lo dejamos en mal, cuando nos enojamos con Él, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Los quiero invitar que se pongan de pie. Y es que como bien les dije, las tentaciones, los problemas, las circunstancias están a la orden del día. Esas no van a faltar. Jesús nos dice: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo vencí al mundo. En otras palabras, en este mundo van a tener muchas pruebas, muchas tentaciones, pero confíen en mí, yo también las tuve y vencí. Y en esta noche los invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Y vamos a clamar al Padre, vamos a hablar con Él. Y vamos a decirle: Señor, papito lindo, Señor Jesús, no tenía idea, no me había dado cuenta cuánto pasaste, cuántas cosas sufriste, cuánto soportaste. No me había dado cuenta cuánto te pareces a mí o cuánto yo me parezco a ti. Señor, ayúdame a tomar las decisiones correctas. Ayúdame con tu ejemplo, Señor, a ser mejor, a salir de este problema, Señor, a salir de esta dificultad, a salir de este pecado, Señor. No sé cómo caí aquí, o tal vez sí sé cómo caí aquí. Lo que no sé es cómo salir, Señor. Ayúdame, Padre, con tu palabra, con tu amor, con tu ejemplo, a salir, Señor mío. Y porque, Padre, yo sé que van a venir nuevas dificultades, nuevas tentaciones, nuevas decisiones que van a marcar mi vida y de los que me rodean, Señor, y de los que vienen delante de mí. No quiero tomar una mala decisión que afecte a mi vida, a mi familia y a mi descendencia que ni siquiera ha nacido. Señor, ayúdame a ser sabio. Quiero conocer tu corazón, porque si conozco tu corazón, voy a tener más claro cómo actuar, cómo hablar, qué pensar, qué decir. Señor, acompáñame.
Soy un adolescente, soy un joven, soy un adulto que necesita de ti, Señor. No me quiero hacer el fuerte. Señor, tú no te decepcionas porque yo tenga tentaciones y esté pensando en cosas que no debo pensar. Tú lo sabías, Señor, y por eso me diste un ejemplo de cómo salir de ellas. Padre, ya no quiero distraer mi mirada. Ayúdame a enfocarme en ti, Señor. Señor, he estado mirando a mi vecino, Señor, he estado viendo a mis amigos. He estado viendo a un hombre, he estado viendo a una mujer, he estado viendo lo cansado que es el servicio, he estado viendo lo pesado que es servirte, he estado viendo el compromiso no va conmigo, pero no te he estado viendo a ti y que me estás echando porras y me dices, tú puedes, sigue adelante. Volteo para todos lados y veo que no hay ayuda, pero se me ha olvidado ver hacia arriba y darme cuenta que tú siempre estás ahí tendiéndome una mano, apoyándome, consolándome, animándome, curándome, redarguyéndome, Señor. Quiero volverte a ver, Señor, porque vi a todos lados y me desanimé, Señor mío. Ayúdame a poner mis ojos en ti, quien eres el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdame, Señor, a regresar a ti, Señor. Ayúdame, papá.
porque viniste a esta tierra por pecadores, porque viniste a esta tierra por personas